Esto es un poco de información que pudimos investigar sobre John Healy. John Healy, el pionero olvidado del BMX Old School que revolucionó el street riding con Flatland, el fantasma del asfalto en los albores del BMX urbano, cuando el street riding ni siquiera tenía nombre. Un joven de Chicago escribía las primeras páginas de la historia con ruedas cuadradas y concreto. John Healy, considerado por leyendas como Matt Hoffman y Mac Dominguez como el rider más influyente de los 80, Healy fue el arquitecto del estilo callejero décadas antes de que el X Games existiera. Esta es la historia del hombre que pedaló donde nadie más se atrevía. Los inicios. Chicago, 1970. Nacido en 1965, creció en los barrios industriales del South Side de Chicago, donde transformó escaleras de incendios y bancos públicos en su parque de patios. Su primera BMX, una Schweinsteiger modificada con manubrios de moto, predecesora de las actuales Street Packs, influencia punk, adoptó la ética DIY, hazlo tú mismo, para crear trucos como el wall ride y el curb grind antes de que tuvieran nombre. 1982 a 1989, la era dorada del Street. Healy redefinió el BMX sin sponsors ni competiciones. Pionero del no-handed en escaleras, el antepasado del Toothpick, inventó el Healy Spin, un 360 grados en bancas que luego evolucionaría al Feeble Grind. Videos Underground, sus grabaciones caseras en VHS, como Chicago Wind, 1985, circularon de mano en mano, inspirando a una generación. No seguíamos reglas. Si un salto parecía imposible, John ya lo había hecho. Ari Fiola, leyenda del BMX Freestyle. El estilo Healy, brutalidad con elegancia técnica única, combinaba la agresividad del skate con la fluidez del BMX. Sin protecciones, usaba jeans rotos y zapatillas Converse, anticipando la moda streetwear. Obstáculos imposibles, saltaba entre edificios en el centro de Chicago, como el mítico Healy Gap en Wabash Avenue. El misterio y su retiro temprano. A diferencia de sus contemporáneos, como Raul Osborne, Healy nunca se profesionalizó, rechazó sponsors. Prefirió trabajar como mecánico para mantener su libertad creativa. Desapareció de la escena en 1991, tras una lesión en la columna, se retiró sin anunciarlo. Leyenda urbana, riders como Van Homan y Stevie Churchill lo buscaron por años para homenajearlo. Redescubrimiento y legado, 2000 presente, en 2007, el documental The Birth of Big Air, ESPN, lo rescató del olvido. Matt Hoffman lo llamó el Einstein del BMX callejero. Su bicicleta original se exhibe en el Museo del BMX en Oklahoma. Influencia actual. Trucos como el Bunny Hop Bar Spin tienen su ADN. Datos clave. Nombre: John Patrick Healy. Apodo The Ghost Rider. Años activo 1978 a 1991. Contribución: padre del Street BMX moderno. Frase célebre: el concreto no perdona, pero tampoco olvida. Ahora hablemos un poco sobre el nacimiento del Flatland y Street BMX en los años 80, como John Healy y los pioneros del asfalto revolucionaron el ciclismo urbano mientras vemos estos bellos clips de John Healy. Prefacio: una revolución sobre ruedas. A principios de los años 80, el BMX vivía una bifurcación histórica. Mientras las rampas y el vert dominaban las portadas de revistas como BMX Action, un grupo de inadaptados del pavimento, liderados por el enigmático John Healy en Chicago, estaban reescribiendo las reglas, sin pistas, sin jueces, y sobre todo, sin límites. Esta es la historia jamás contada de cómo el Flatland y el Street BMX emergieron de los estacionamientos vacíos y las calles abandonadas de Estados Unidos. Capítulo 1. Los orígenes del Flatland, 1978 a 1982, el laboratorio, estacionamientos nocturnos. El Flatland nació como un acto de resistencia creativa. Riders como Bob Harrow, California, y Raul Osborne, Arizona, practicaban en estacionamientos de supermercados después del cierre, usando las líneas pintadas del piso como guías para trucos estáticos. Primeros rollers, equilibrio sobre una rueda, el fork glide de Osborne, piruetas con pegs, los faux plants y half turns en superficies planas. Influencia del breakdance, movimientos como el helicopter, giro de 360 grados con el cuadro, imitaban el windmill vivo. John Healy entra en escena mientras el Flatland se refinaba en la costa oeste. Healy, un skater frustrado, llevó la filosofía callejera al BMX en Chicago, adaptó trucos de skate, como el manual, equilibrio sobre la rueda trasera, pero con pedales. Inventó el curb grind, deslizar los pegs en bordillos de concreto, precursor del feeble grind. No teníamos nombres para los trucos, solo decíamos, ¿viste lo que hizo Healy ayer? Mac Dominguez, pionero del street. Capítulo 2. La explosión del Street BMX,
1983 a 1987, La Biblia del Pavimento, BMX Action y los videos Underground en 1984. La revista BMX Action dedicó un artículo a Ealy titulado El hombre que monta donde no debería, mostrando fotos de él saltando escaleras de incendios y grindando barandales de escuelas. Ese mismo año, los primeros VHS piratas, Chicago Wind, Concrete Jungle, documentaban sus hazañas, wall rides en fachadas de edificios, Bunny Hop sobre bancas públicas, el primer tabletop urbano, saltos a distancias imposibles, como el mítico Heli Gap, 4 metros entre azoteas. La escena se organiza, contestes en estacionamientos, eventos informales como el Harbor Freestyle Jam, Long Beach, 1985, mezclaban Flatland y Street, categorías improvisadas, mejor truco en escaleras o manual más largo. Protagonistas, Ari Fiola, el primer pro del Street, Ron Wilkerson, rey del Flatland técnico, Ealy, siempre como invitado misterioso. Capítulo 3, Flatland vs. Street, la gran división para 1987, las diferencias eran claras. Flatland Street, trucos en superficies planas, obstáculos urbanos, escaleras, barandales, movimientos fluidos y circulares, saltos agresivos y grinds, influencia del ballet, influencia del punk y skate, ejemplo, Death Truck, giro con pies en pegs, ejemplo, Wallride 180. Ealy transgredió ambas. Su Heli Spin, 360 grados en bancas, era un híbrido perfecto. Capítulo 4, el legado que nadie vio venir, el silencio de Ealy, 1990s, mientras el BMX explotaba en los X Games 1995, Ealy desapareció, sin sponsors, rechazó contratos de Aro y GT, trabajó como mecánico, prefiero arreglar bicis que vender mi alma, dijo en 1992. Revival en el siglo XXI, documentales, The Birth of Big Air, ESPN, 2007, lo rescató del olvido. Influencia en riders modernos, Van Homan usó sus líneas de grinds en Props BMX 2001. Matt Hoffman admitió, sin Ealy, el Street no existiría. Epílogo, ¿dónde están las líneas pintadas ahora? El Flatland y el Street de los años 80 eran más que deporte, eran arte urbano. Hoy, parques de concreto y videos en 4K han reemplazado los estacionamientos vacíos, pero el espíritu de Ealy sobrevive en cada rider que mira un banco público y piensa, esto no es mobiliario, es un obstáculo. Fuentes clave, BMX Action Magazine, 1983 a 1989. Archivos del documental RAD, The Documentary 2016. Entrevistas inéditas a Ari Fiola, Deck BMX, 2010. Good job!